estamos impulsando que las parroquias se conviertan en centros de formación permanente. De otra forma más sencilla, que tengamos escuelas parroquiales, ¿sí? Pero claro, primero hay que crear la necesidad y la conciencia de que necesitamos prepararnos. Otra razón es que esas acciones nos ayudan a complementar lo que tenemos en el documento del Plan Diocesano. Son subsidios que vienen a complementar, a aclarar o a profundizar precisamente lo del Plan Diocesano de Pastoral. Por ejemplo, los conceptos básicos los hemos tomado del decreto de promulgación del Plan Diocesano. Inclusive hablar, por ejemplo, de pastoral, pues hablamos de un plan de pastoral diocesano, inclusive hablamos de pastorales, ¿sí? Entonces vienen también a ser un medio que nos ayuda a comprender mejor nuestro documento del Plan Diocesano. Y otra de las razones por las cuales hacemos esas acciones es lo que venimos realizando desde el año pasado, que nos podamos reunir a nivel decanato, los consejos parroquiales o aquellas personas que manden los párrocos, para tener una formación a nivel decanal. En otras palabras, vivenciar la comunión a través de la formación. Entonces vean, ojalá que le vayamos dando esa importancia, y qué bueno que en algunas parroquias utilizaron el formato para evaluar cuántos sacerdotes, cuántos religiosas, cuántos laicos, inclusive cuántos libros utilizaron. Ojalá que en sus mochilas misioneras traigan ya los 6 cursos, ¿verdad? Ya no son 3, sino 6 cursos, aparte de los documentos del magisterio de la Iglesia y aparte del Plan Diocesano. Por cierto, a ver, ¿quién no tiene Plan Diocesano? No que no lo hayan traído, a lo mejor se les olvidó, pero ¿quién no tiene Plan Diocesano de Pastoral? Bueno, pues tenemos que tenerlo, ¿verdad? A veces hemos usado esta expresión, así como dice San Jerónimo, que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Desconocer nuestro plan de pastoral es desconocer el proyecto de Dios en el aquí y en el ahora. De la importancia que podamos tener ese documento, como decimos, es el GPS de la pastoral, precisamente es un referente muy importante, del cual inclusive sacamos nuestro plan parroquial, ¿sí? Otra de las cosas que puntualizamos en esa asamblea de canales, cómo estamos trabajando, acompañando a los jóvenes. Recordemos que a nivel nacional estamos en el año de la juventud, y como iglesia estamos preparándonos también para este gran acontecimiento de la reunión de los obispos con el tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Ya como lo presentamos allá en la peregrinación en Soriano, a nivel diocesano estamos en el primer periodo del plan, donde vamos a consolidar esta pastoral de adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, estos 3 años para nosotros van a ser un tiempo, como así se señala el año de la juventud, 3 años de gracia. ¿Por qué? Porque queremos tener los equipos parroquiales presentes en toda la diócesis. Segundo, seguir impulsando y fortaleciendo las más de 350 pequeñas comunidades de jóvenes que están en toda la diócesis. Multiplíquenle por 10 mínimo, más de 3.500 chavos que ya están en un proceso de formación y que en su momento van a ser las fuerzas vivas ya presentes, no allá, sino ya ahorita directamente en nuestras parroquias. Por eso, de ahí que nosotros tengamos siempre este referente, porque nos ha dado gusto que inclusive en algunas experiencias de pastoral juvenil, ahora los moderadores de consejo son los mismos jóvenes. Inclusive ahorita hay parroquias, yo les puedo señalar algunas, donde el moderador de consejo es un joven, ya no es un adulto, es un joven. Entonces, por eso de ahí que el segundo año vamos a estar fortaleciendo que aumente el número de pequeñas comunidades, y también, como lo señala el Plan Diocesano, un acontecimiento articulador que viene a ser precisamente como el fruto concreto de este periodo del plan, es que podamos ofrecerles itinerarios de formación para las pequeñas comunidades juveniles. En otras palabras, no traer un libro y aplicarlo aquí, sino desde nuestra propia realidad vamos a ofrecer los elementos, las herramientas. De ahí también la importancia de los cursos de formación, para que podamos dar la capacitación básica, y desde los decanatos, inclusive desde las parroquias, podamos elaborar los subsidios, las temáticas. En otras palabras, ¿verdad?, más de que darles el pescado, hay que enseñarlos a pescar. Y creo que eso también los sacerdotes de alguna forma estamos preparados para poder ofrecer este acompañamiento y poder revisar e inclusive poder garantizar que los subsidios que vayamos elaborando, como algunos también ya lo hacen en sus parroquias, puedan servir para la formación de sus agentes. Y por último, la otra
razón de las acciones es que precisamente estamos revisando cómo está una comisión diocesana nueva, Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Ciertamente inició la etapa anterior y qué bueno que también partamos de esa realidad. No la tenemos, pues hay que crearla, ¿verdad? Hay que fortalecerla si ya la contamos con ella y hay que impulsarla. Y claro que hoy es una necesidad también de conocer y dar razón de nuestra fe, inclusive en los contextos que hoy estamos viviendo. Y claro, una característica, como presentaba una parroquia, ciertamente esta comisión promueve la comunión de todas las pastorales. En la segunda acentuación, aparte de las puntualizaciones de la Asamblea Decanal que presentamos en el folleto de la Asamblea Diocesana, son los formatos. Es muy importante que usemos los formatos tanto para evaluar como para programar. Recuerden que para evaluar tenemos 3 rasgos muy importantes: logros más significativos, deficiencias y nuevas propuestas. Ya se mencionaba, ¿verdad? No podemos hacer una programación nueva si primeramente no hemos evaluado. De ahí que también les pedimos que nos entreguen su evaluación que hacen a nivel parroquial e inclusive en cada comunidad, porque en cada comunidad también hay una estructura mínima de trabajo pastoral, es decir, hay catequistas, hay equipos de liturgia, hay alguna acción social que se realice, y eso es muy importante para que podamos darle seguimiento a los acuerdos y podamos fortalecer la vida de la comunidad y que también después se refleje, como ya lo hemos visto, en pequeñas comunidades. Y también el formato de programación. Aquí ya en su momento también haremos otra vez una explicación en diferenciar lo que es planear, programar, calendarizar, evaluar y coordinar, que son acciones muy puntuales con respecto, ¿verdad?, del trabajo pastoral. Y claro, esas son las acciones, faltaría ver las actitudes con respecto de la acción pastoral. Entonces también las programaciones es muy importante, como ya lo hemos señalado, poner la persona responsable, el tiempo, el lugar y también en qué fecha vamos a evaluar la actividad, porque a veces pareciera que nos gana el tiempo, ya viene diciembre y tenemos que presentar la evaluación. Ahorita les ha tocado que son el último decanato, pero ¿qué tal si el próximo año son los primeros? Pues sería a lo mejor interesante, por eso hay que ir previendo, ¿verdad?, todo ese trabajo que nos ayude precisamente a hacer una mejor planeación y programación. Y por último, la tercera puntualización: en algunas parroquias nos damos cuenta que sí están tomando como referencia para sus calendarizaciones las fechas más significativas a nivel diocesano. Por ejemplo, la Asamblea Diocesana, que es en el mes de noviembre. Este año solamente va a ser un día. El otro día lo trasladamos a lo que llamamos ahora la Feria Diocesana del Pastoral, que es 5 y 6 de mayo. Recuerden que veníamos con la dinámica de hacer 2 días con el fin de poder encontrarnos todos los equipos diocesanos de las diferentes comisiones. Ahora trasladamos ese día precisamente al poder compartir nuestros trabajos, nuestros pequeños logros o avances en la pastoral a través de la Feria Diocesana. Y también en la agenda presentamos las fechas de los encuentros diocesanos de las comisiones, que también es un referente muy importante en el cual a nivel diocesano se nos dan algunas indicaciones muy puntuales con respecto del trabajo pastoral. Por ejemplo, el próximo sábado tenemos el encuentro diocesano de la pastoral social, que nos va a ofrecer un subsidio acerca del taller en el compromiso que tenemos precisamente de construir la ciudadanía, nuestra participación social. Y esos talleres se dan a nivel diocesano, se recibe el material, después tenemos que bajarlo a nivel parroquial. ¿Sí? Y también en la misma agenda, como ya se dieron cuenta, vienen las fechas de las asambleas decanales. Inclusive ya el año pasado le tocó a este decanato también las visitas pastorales que Monseñor Faustino va realizando en las diferentes parroquias de nuestra diócesis. Ojalá que siempre lo tengamos como referente y no solamente anotarlo, ¿verdad?, sino que podamos participar. A lo mejor no todo el equipo de la parroquia, pero sí al menos tener esa representatividad, ya sea como decanato, a nivel decanal o parroquial directamente, para estar involucrados en ese trabajo. Y ojalá que sigamos también impulsando, ¿verdad?, nuestras calendarizaciones parroquiales o agendas básicas de pastoral parroquial, que reflejen también las actividades decanales, como ya están muy fijas en sus programas, y también las actividades diocesanas. Gracias. Y agradecemos al Padre Rogelio las puntualizaciones. Ahora vamos a escuchar a nuestro señor obispo en las puntualizaciones que él nos dará. Salud. Muy bien.
Pues gracias por compartir, era el objetivo, ¿no? De que compartimos, compartimos. Pero el otro verbo del objetivo era reflexionar. ¿Sí reflexionaríamos? ¿Sí? ¿En qué? Usted dijo que sí. ¿En qué reflexionó usted hoy? Bueno, pues en lo que nos falta todavía por trabajar, por hacer, lo que sí hemos logrado, lo que todavía no, y lo que puede venir adelante. Bien, entonces esto es una riqueza, ¿verdad? Es una escuela, la Asamblea de Canal, una escuela para seguir aprendiendo, porque programar no es fácil, evaluar más difícil. Sin embargo, cuando vamos ejercitándonos en la programación y en la evaluación, cada vez es más fácil. Yo noto desde, empezamos hace 7 años, que ya programan con más celeridad. Por eso, gracias por compartir estos esfuerzos que, insisto, yo les decía a los padres ahorita que nos reunimos, que se tiene que poner todo, o sea, hay muchas cosas que no las escriben, ¿eh? Aquí nada más les pedimos algunos puntos de todo lo que hacen, pero hay muchísimas acciones que se pueden plasmar por escrito en las diferentes programaciones. Los esfuerzos misioneros que yo vi allí están muy meritorios. Yo recuerdo el que hicimos en la visita pastoral, en la primera visita pastoral que hemos hecho a la comunidad de Pinal de Amoles. Algunos de ustedes fueron, gracias. El objetivo de la visita pastoral también es un objetivo de comunión, no es exclusivo para la parroquia. Por eso, cuando vaya a alguna parroquia, vamos a invitar a todos los misioneros, sacerdotes y laicos, a que en el visiteo misionero, en la visita pastoral parroquial, se hagan presentes cada vez más. En esta ocasión fueron algunos, que valían por como 500, ¿verdad? Aquí están 2 que yo ubico, no sé si habrá más, pero sí hubo un signo muy interesante, especialmente de aquí de Landa, en la misión y en el visiteo que hicimos en la comunidad de Ramadero, en Pinal de Amoles, por ahí en los cerros, ¿verdad? Muy padre. Yo quisiera subrayar 2 cosas como los pilares de la evangelización en toda comunidad parroquial. En primer lugar, pues, la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la Eucaristía. Sin duda el Espíritu Santo es el que mueve la barca, pero la palabra de Dios es todavía un reto, ¿verdad?, en nuestras comunidades. Por eso le he pedido al Padre Rogelio para el año que entra ya presentemos cuáles son las acciones de la pastoral bíblica en la parroquia. Por eso se va a ir impulsando durante el año. Le pedí al Padre Rogelio Valderas que de manera especial se impulsara la creación de los equipos de pastoral bíblica que están en la pastoral social, ¿verdad? O en la litúrgica. ¿Cuál de los dos? Ni en la liturgia ni en la social, ¿verdad? Está en la profética, perfectamente pensado, porque no escuché. Entonces está en la pastoral profética. Y la Biblia, pues la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Chiquita, grande, pero pues ahí está toda la palabra de Dios. Creo que sí es importante que yo sé que la traen ahí en la mochila, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? A ver la mochila del Padre Jesús. Bien. Entonces, la Biblia hay que difundirla. Y sí la suponemos porque se usa en la catequesis, ¿no? Pero siguen Biblias nuevas. Cuando se casan se les entrega una Biblia, ¿verdad? Y a veces esa Biblia se queda nuevecita. En la comunión se entrega una Biblia
y a veces se queda nueva. No queremos que se quede nueva, queremos que la carguemos. Pues si no quieren cargar mucho, pues compran una chiquita, ¿verdad? Pero sí es importante que la utilicemos. Me gusta mucho a mí esta iniciativa del Padre Wenceslao, porque si ustedes se fijan, este es un libro, pero no trae nada. Tú lo tienes que hacer, tu libro. Por eso me gusta. Y lo único que trae es la metodología que él ya les comentaba y las citas bíblicas del día. Entonces tú le escribes lo que vas meditando. Y eso de alguna manera te fuerza a orar. ¿Y cuándo hay que orar? Pues todos los días. Porque la palabra de Dios es luz para nuestros pasos, dice el salmista. Entonces, si un día queda en blanco, ¿qué pasó? Aunque alguno va a decir, no, es que yo oro cuando voy en el coche, yo oro en la punta del cerro. Pues, llévate el librito, ¿verdad? Y en el coche también. Y creo que nos puede ayudar porque este método se llama Lectio Divina o lectura orante de la palabra de Dios. Es el más antiguo que hay, que se retomó en el siglo XI, por ahí en la Edad Media, por un monje, y se sistematizó y se difundió. Desde hace unos 20 años para acá, esta método o forma de orar con la palabra de Dios se ha impulsado de manera muy importante en México. Por eso qué bueno, Padre Wences, que hayas tenido esta idea como un proceso, como un camino, un subsidio para el camino de santificación personal. Y yo no había visto esto, hasta ahorita me dijo el Padre. Al final dice, si te hiciste y no la hiciste, la oración, pues al final tú sabrás si firmas, porque dice, doy fe de la perseverancia en la lectura y meditación de la palabra de Dios. Nombre y firma del testigo. Bueno, sabrá Dios quién irá a firmar ahí, pero tú puedes firmar. Así que no podemos ser autocomplacientes. Entonces, sí es una manera. Que estás en el sagrario, palabra de Dios. Que te fuiste a la playa, palabra de Dios también. Que estás en retiro, palabra de Dios. Que estás en la familia, palabra de Dios. Y puede ser. Que estamos iniciando una asamblea, palabra de Dios. Y puede, si lo tenemos todos, ¿qué tal si lo hacemos? Al inicio del consejo parroquial, palabra de Dios. ¿Dónde más se les ocurre? Al iniciar la escuela, palabra de Dios. Al iniciar la jornada, palabra de Dios. Antes de comer, palabra de Dios. O sea, la puedes hacer antes de desayunar, de comer o de cenar, ¿verdad? O no necesariamente esta, sino la palabra de Dios, sí. Bueno, entonces la oración es importante y una manera eficacísima. Este folleto es nada más de Cuaresma, que son ¿cuántas semanas de Cuaresma? 6. Una de Semana Santa, no, 5, 6, una de Semana Santa, 6 y 7 de Pascua. O sea, son 6 y 6, 12 y 1, 13. 13 semanas de oración para empezar. Decía que la oración, y sin duda, palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios en nuestras pequeñas comunidades es fundamental. Mire, ¿quieres que se disuelva una pequeña comunidad? No uses la palabra de Dios. ¿Quieres que se fortalezca una pequeña comunidad? La palabra de Dios en el centro, o sea, Cristo en el centro. Lo mismo la familia, La familia con palabra de Dios se une más.
Al final, las pequeñas comunidades, este es otro punto ya, entonces oración, 2 pilares para la evangelización, oración y palabra de Dios. 2 pilares para la evangelización, palabra de Dios y oración. Bueno, el fruto de la evangelización, ¿cuál es? El fruto de la evangelización en una comunidad son las pequeñas comunidades. Ese es el fruto. Cuando hablamos de comunión y de espiritualidad de la comunión, no podemos hacerlo así en abstracto nada más, sino hablar de espiritualidad de la comunión implica tener una base, una infraestructura. Para que una parroquia tenga unidad, tenga comunión, se necesita hacer ejercicios de comunión. Y el camino que nos da la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 son las pequeñas comunidades. Si la iglesia tuvo fortaleza al inicio, con toda la persecución, fue por las pequeñas comunidades. Si queremos que la iglesia tenga fortaleza hoy, las pequeñas comunidades. Si queremos que una parroquia tenga cada vez más agentes de pastoral, salen de las pequeñas comunidades, porque la pequeña comunidad es una escuela de formación permanente. Ese es el camino. Por eso las pequeñas comunidades son el signo de cómo va la parroquia. Entonces, hemos visto que tenemos en la diócesis 3.700 pequeñas comunidades. El año pasado teníamos 3.200, gracias a Dios ha crecido. Ustedes chequen en su parroquia. Recuerdo de una comunidad, no es la sede parroquial, pero es la comunidad, y esa comunidad que tendrá, qué sé yo, 3.000 habitantes, 2.000 o menos, tiene 80 pequeñas comunidades. Y lógicamente eso es fruto de la tarea del consejo parroquial presidido por el sacerdote. Y también de la tarea misionera permanente que se hace. Es muy meritorio que estén ya programadas 3 misiones intensivas al año, muy bien. Pero la misión, más allá de esas misiones intensivas, tiene que ser permanente, como lo escuché, que van, creo, los segundos sábados, sábados segundos de mes van en una parroquia. O sea, la misión tiene que llegar a ser tan permanente que sea permanente. O sea, incluso en algunas parroquias la hacen cada domingo. Se van turnando los misioneros. Siempre hay misioneros disponibles para ir. Y lógicamente van peinando, recorriendo los sectores. Ese es otro elemento importante en el proceso evangelizador, los sectores. En la parte rural están como más ubicados, ¿no? Porque cada comunidad es un sector o un conjunto de comunidades es un sector. Pero en la ciudad es un gran desafío. Un gran desafío. Imagínense una parroquia que tiene 50.000 habitantes en Loma Bonita, en Cerrito Colorado, en Chaca, todo eso. Entonces, no es fácil. Así es que aprovechen la instancia que tienen. Pues aquí el Derramadero es un sector, ¿por qué? Están 4 comunidades, lo que decía anterior, el Derramadero y 3 comunidades más conforman un sector. Eso es importante estar ubicando y decir en la evaluación, a ver qué tanto hemos evangelizado. Yo pienso que eso hacía San Junípero, de un lado a otro, y empezar de cero y luchar contra la diosa, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Cachul. Pues aquí hay que luchar contra otros ídolos, ¿no? El ídolo de la flojera, por ejemplo, ¿verdad?
el ídolo de la indiferencia misionera, el ídolo del confort personal, el ídolo de ¿para qué tanta cosa? Bueno, tenemos que contrarrestar con el Dios amor, ¿verdad?, que quiere que todos los hombres, todos de tu parroquia se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la tarea. Entonces, las pequeñas comunidades, híjola, ya con esta puntualización que les doy, yo me doy por bien servido, que la suma, ¿verdad? El fruto del crecimiento evangelizador de una comunidad parroquial se refleja en el crecimiento y consolidación de las pequeñas comunidades. En el folleto, bueno, aquí, por aquí está, me gustó mucho que en un decanato hacen su programación pastoral de canal, que también es un ejercicio de comunión. Se lo estoy regalando aquí al Padre Luis, que puede servir para hacer un ejercicio de comunión de canal aquí. Y al final es interesante que yo di en octubre del 2000 unos elementos para considerar el perfil de los miembros de los consejos de pastoral parroquial en octubre del 2012. Y son, ¿cuántos? Es un decálogo, ¿no? El segundo elemento del perfil del discípulo misionero que integra el consejo parroquial pastoral: cristianos abiertos a la escucha de la palabra de Dios. Y sin duda, esta palabra de Dios escuchada en comunidad. Pero un elemento importante es también cristianos que vivan en pequeña comunidad. En el presbiterio la hemos estado impulsando, de tal manera que incluso si es vicario y párroco, pues hagan pequeña comunidad. Oración un día a la semana, eso sería. Pero eso te va haciendo. En una pequeña comunidad no todos son amigos, no necesariamente. Si con el tiempo son amigos, mejor. En una pequeña comunidad los miembros son discípulos, ¿verdad? Y si crecen en la amistad en el Señor, pues mejor. También lo queremos para nosotros los sacerdotes. Hay una comisión que se llama, ¿cómo se llama? Del clero. Comisión Diocesana del Clero, que promueve todas estas iniciativas, y una de esas iniciativas es el sacerdote en su pequeña comunidad. Entonces, el fruto pues de la evangelización, de todos los procesos y de todo lo que ustedes han dicho, es la pequeña comunidad. Por eso, uno de los objetivos de este año de la juventud es también invitar a los jóvenes a que vivan en pequeña comunidad. Por ejemplo, un coro, de ahí puede salir una pequeña comunidad. Un grupo de ministros, ahí puede ser una pequeña comunidad. Un grupo de catequistas, ahí se puede hacer una pequeña comunidad de oración. Que crezcan en la fe. Y sin duda, cada parroquia tiene una metodología del proceso que está siguiendo de evangelizador, sea Cine, sea San Andrés o sea algún otro que haya elegido. Y esto nos va a llevar seguramente a en el futuro crear escuelas de misioneros. El ideal es que, ¿sí conocen a los apóstoles de la palabra? O a los servidores de la palabra. Por ahí dijeron del padre Amatuli, los apóstoles, y del otro padre, los Butera, los servidores. Hay jóvenes de ellos que entregan un año de su vida a la evangelización. ¿Por qué no soñar con que haya jóvenes en nuestras parroquias que entreguen un año de vida a la evangelización, viviendo en sus hogares, viviendo
pero trabajando como evangelizadores a tiempo completo. Creo que es un camino dentro de la misión permanente de la Iglesia. Pues agradezco toda esta tarea, son muchas quizás lo que podemos nosotros señalar. Dentro del pilar de la Eucaristía quisiera señalar la gran responsabilidad de los grupos eucarísticos, de tal manera que ningún sagrario esté solo. Sigo viendo por ahí sagrarios solitos. No necesariamente tiene que estar expuesto el Santísimo para que haya fieles, sino el sagrario, ahí está Jesús. Y esa es una responsabilidad y compromiso de la comunidad, de que el sagrario no esté solo. Bien, pues que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? Con los elementos que yo entresaqué de todas, pienso enviar algunas orientaciones pastorales como fruto de estas 12 asambleas de canales de pastoral que hoy concluimos por gracia de Dios y con ayuda de nuestra Madre. Pues muchas gracias a todos y gracias por su testimonio. Que Dios les bendiga.